Hola, hola, buenos días, ¿cómo amanecieron? Ay, pues bendito sea Dios que amanecimos. Gracias a Dios por un día más de vida. Tengo mucho frío, está haciendo frío, yo tengo mucho frío, pero estoy muy contenta porque estoy viva, porque pude abrir mis ojos, porque Dios es bueno, ¿verdad? Y pues también porque vamos a continuar con la lectura bíblica en el capítulo 3 de Josué. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo que sea su Santo Espíritu leyendo con nosotros para que nos dé el entendimiento a lo que Él nos revele aquí en su bendita palabra. Bueno, vamos a comenzar. Capítulo 3 de Josué. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Vamos a recordar que ya habíamos estudiado lo del arca del pacto, que es una caja rectangular que lleva en la tapa 2 querubines que están viéndose frente a frente, ¿verdad? Que están es como protegiendo el arca del pacto. Y el arca del pacto es la presencia del poder de Dios en nuestra vida. Entonces ahí les están diciendo que antes de ellos iba a ir el arca del pacto. Es como decir, Dios por delante, Él va delante de nosotros. Y acuérdense que en el arca del pacto dentro van la tabla de los 10 mandamientos, el maná, es el pan que el Señor proveyó al pueblo de Israel en el desierto para que se alimentaran, y también la vara de Aarón como símbolo de la autoridad del sumo sacerdote. Y dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. O sea, se iban a detener en medio del río, ¿verdad? Bueno, no en medio, pero el borde, o sea, en la orillita. O sea, ellos se iban a detener al entrar al Jordán, en la orillita del río. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Miren, esto de que el Señor echó de ahí a todas esas personas, a todas esas, ¿qué se puede decir? Pueden ser como tribus, ¿verdad? No quiere decir que el Señor sea malo, no. Estas personas ya el pecado estaba de más. Entonces ya ellos de alguna manera estaban recibiendo disciplina,
¿sí? Y el pueblo de Israel era como un instrumento del Señor para disciplinar a estos pueblos, ¿sí? Acuérdense que el Señor no castiga. Son nuestras consecuencias las que nos dan lecciones. Bueno, dice, he aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán solía desbordarse por todas las orillas en todo el tiempo de la siega. Fíjense, el Señor utilizó el tiempo más difícil, donde había más agua en el río. Y las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Fíjense bien, aquí hice una notita. La confianza de Dios, la confianza en Dios. Cuando Josué les dijo a los sacerdotes, primero ustedes, ellos no dudaron, ellos dieron el primer paso y se pararon en el río. A veces nosotros tenemos un río en el cual tenemos que dar un primer paso. ¿Y saben qué? Nuestra confianza debe estar en aquel que va delante de nosotros. Cuando nosotros sabemos que estamos en sus manos, que hemos puesto todas nuestras circunstancias, todos nuestros problemas, todo lo que nos acontezca en las manos de Dios, nosotros nos podemos atrever a dar el primer paso, porque sabemos que Él va por delante, que Él nos está dando la guianza, la dirección. Fíjense qué tremendo, o sea, los sacerdotes firmes, confiaron en el Señor y ¡pum!, dieron el primer paso. He ahí la confianza que nos da el saber que Él está ahí, enfrente de nosotros, abriéndonos las aguas. Es algo como simbólico, abriéndonos las aguas para que nosotros sigamos adelante. Y eso, la confianza que nace en nosotros es por medio de la oración, de conocerlo a Él, de saber de su poder, y solamente aquí en la palabra de Dios. Y pues fíjense, Dios dividió el Mar Rojo cuando lo sacó de Egipto a Israel, y luego dividió el río Jordán para que atravesaran y pasaran y entraran a Jericó, o sea, ya para que tomaran su tierra prometida. Eso también a nosotros nos enseña que cuando nos ponemos en las manos de Dios, lo que Él empieza, Él lo termina cabal, y todo depende de nuestra obediencia a lo que Él nos está guiando, a lo que Él nos está diciendo. Él no tiene obras inconclusas. Él termina lo que empieza y siempre está ahí con nosotros.
Todo depende de nosotros. A veces es nuestra desobediencia lo que hace que nos desviemos del plan de Dios. Entonces es bien importante tomar eso en cuenta. Hay que seguir en la voluntad de Dios para que la obra de Él sea terminada en nosotros. Bueno, vamos a seguir. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron ahí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Ay, es que todo se cumplió. Como 40,000 hombres armados listos para la guerra pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid el Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco en Jordán, por el río Jordán. Fíjense, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado.
a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¿Y qué creen? Este fue también el capítulo 4, lo terminamos. ¿Y qué aprendemos? Fíjense, el monumento de las 12 piedras sacadas del río Jordán nos recuerda que nosotros debemos concentrarnos en que lo hizo el poder de Dios. Muchas veces nos enfocamos en nosotros, ¿sí? O sea, creemos que lo que acontece en nuestra vida, que las grandes hazañas que el Señor nos permite tener, las grandes respuestas, todo lo hermoso que el Señor permite en nuestra vida, a veces nos enfocamos en otras cosas y no le damos toda la gloria a Él. Entonces a veces nosotros mismos tenemos que tener nuestros propios monumentos aquí en nuestra cabeza. Ellos hicieron este monumento de las 12 piedras como recordatorio que había sido Dios, el poder de Dios, el que hizo que las aguas se abrieran y pasaran en seco. A veces nos desenfocamos, incluso nos damos gloria a nosotros mismos. Oh, yo. No, es el poder de Dios que obra a través de otras personas o a través de nosotros. Pero es Él, nada más que Él. Y esto nos enseña el capítulo 4. También aprendemos, ¿sí?, que Israel no llegó a ser una potencia grande, famosa en tiempos de Josué. No llegó a ser una potencia grande. Pero el seguir a Dios lo llenó de gloria. Eso nos recuerda que hacer lo correcto es más importante que tener fama. Hacer lo correcto es más importante que ser famoso. Y luego, cuando Josué les dice que cuando sus hijos preguntaran qué significaba ese monumento, que ellos les dijeran, es que esto nos recuerda que Dios nos pasó primero del Mar Rojo, después nos pasó por el río Jordán. Así nosotros es importante contarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, las grandes maravillas que ha hecho el Señor en nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque eso crea en nuestros hijos el ver, el saber el poder de Dios en nuestras vidas y el confiar en Él. Eso va a crear en ellos el saber que Dios es fiel y Dios no falla. Entonces, vamos a contar a nuestros hijos las grandes hazañas, las maravillas, los milagros, todo lo que el Señor es grande, porque también ellos a través de eso conocen la fidelidad de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Ay, qué bonitos capítulos. Y pues leímos el capítulo 3 y el 4. Fíjense nomás, qué padre. Y pues aquí se termina. Y primeramente Dios, nos vemos. Y recuerden, sonrían. Dios es bueno, Dios es bueno. Y cuando tú te pones en sus manos, lo obedeces, confías en Él, híjole, ves su gloria. Él quiere lo mejor para nosotros. Todo está en nosotros, en obedecerle. Sonrían, Dios es bueno. ¡Ay, Dios me los bendiga!